En el fútbol existen sequías asombrosamente largas, décadas que se acumulan dejando polvo y óxido en el salón de trofeos para instituciones que en tiempos de antaño se acostumbraron a mantenerlos siempre abiertos. Estas rachas no son eternas, pero se sienten como toda una vida para quienes miran a los demás bañarse de gloria, mientras ellos no se pueden quedar ni con un ápice. Ganar no es una ciencia exacta. Nunca se sabe cuándo volverás a alzar la copa, si dentro de 6 meses o 90 vueltas al sol. Por eso cada triunfo cuenta, pesa y se saborea como un helado bajo el sol, digno de desplegar la alfombra roja y caravana en cualquier competencia. A la par que el indeleble paso del calendario suma nombres, épocas, leyendas y monumentos en su andar, otros viven la ansiedad de tener la piedra sobre su espalda, aumentando gramo tras gramo con el paso de los días. El anhelo de la victoria irrumpe en los corazones de los fanáticos, que se llenan de cabellos blancos y arrugas, en lo que desfilan cientos de jugadores que obtienen poco y nada. No obstante, el balompié también es bondadoso y muchas veces recompensa al que suele esperar, al que sustenta una fe inamovible y al que se ilusiona todavía como un niño. Según la sabiduría mexicana, no hay mal que dure un siglo, y entonces esa persona, que nació sin dimensionar cómo se sentía ser campeón, o que tuvo que olvidarlo, disfruta la alegría de proclamarse ganador, inclusive si el torneo ostenta pocas luces, al no considerarse como el principal. Esta es la historia de cómo un clan de cerrajeros destrabó las puertas de esa sala que guardaba premios del milenio pasado y que nadie había tocado de nuevo para abonar logros de primera división, hasta después de 66 tortuosos años. El 10 de noviembre de 2014, Veracruz anunció la destitución de Cristóbal Ortega como entrenador, tras un certamen para el olvido, donde luego de 16 partidos marchaban coleros de la general y eran los favoritos para descender la siguiente temporada. El sustituto fue uno de sus padres futbolísticos, Carlos Censo Ezequiel Reynoso Valdenegro, hombre de larga carrera en el fútbol nacional, que se hizo cargo del changarro por una sola jornada y cayó por la mínima ante Pachuca. Sin espantarse por el resultado, la directiva convenció al chileno de permanecer y aportar su experiencia de cara a un semestre crítico, donde se jugaría el futuro de la franquicia. Así el maestro regresó al puerto, donde estuvo sentado del 92 al 94, sin mayores logros. Los dueños determinaron armar un equipazo con nombres como Gabriel Peñalba, Héctor Mancilla, Julio Furch, Juan Albín, Jesús Paganoni y Ricardo Vázquez, con miras a salvarse de la quema, algo que lograron de sobra. Después de un gran torneo donde quedaron terceros, los escualos fueron eliminados en cuartos de final por Querétaro, instancia a la que regresaron 6 meses después, cuando los echó Pumas con un apretado 1-1 global, que no estuvo exento de polémica por las decisiones del colegiado Roberto García Orozco. Esto dejó una sensación agridulce en el campamento jarocho, que convencido de que podría ganar un título, decidió planificar con todo el Clausura 2016. El técnico aprovechó el descanso para operarse de la rodilla y dirigió la pretemporada desde un carrito de golf, aunque su determinación por consolidar la obra estuvo más fuerte que nunca, gracias a la llegada de nuevos rostros. Gerardo Lugo, Enrique Esqueda, Cristian Martínez, Emilio López, Rodrigo Godínez, Juan Fernández, Cristian Borja, Carlos Calvo y Sebastián Saucedo llegaron a la zona costeña, que solo vio partir a Aníbal Zurdo, Rombar Gymnastic de Tarragona. Es para presentar oficialmente a todos nuestros refuerzos. Faltaba que Saucedo cerrara ahora sí que la negociación. Pues quise yo esperar a que estuvieran todos juntos. Este torneo el único que salió fue el Mani, que nos dolió un poco que saliera, pero bueno, queremos la tercera estrella más que nunca. El objetivo siempre está en la mente, nunca lo vamos a dejar a un lado hasta cumplirlo. Todos los jugadores que están detrás mío vienen con muchas ganas. Ellos saben el compromiso que tienen, vienen a dejar todo en la cancha y van a hacer una muy buena competencia al plantel que ya teníamos, y estoy seguro que vamos a dar de qué hablar este torneo como lo hemos estado haciendo. Con eso tenía armado su todoterreno, al que le faltaba un arquero nada más, por lo que buscaron grandes nombres. El primero de ellos, Memo Ochoa, y les dio las gracias. También sonaron Hugo González y hasta Víctor Valdés, pero al no concretarse decidieron cerrar el plantel y con ello encarar un semestre que brillaría por la bipolaridad, donde tuvieron una campaña liguera pésima, que contrastó con las mieles del triunfo en la Copa MX. Curiosamente, el equipo repitió a sus rivales de 3 años antes, Lobos WAP, Chiapas y Alebrijes de Oaxaca. En aquella ocasión se quedaron fuera al ser terceros del sector, por lo que buscarían una revancha anhelada. El nado del tiburón comenzó en el OmniLife, donde visitaron a Chivas para la jornada 1 de la Liga MX y empataron a 2 goles. Este será el primer y último partido de paz dentro del calendario, que se puso oscuro cuando recibieron a León en la jornada siguiente. La fecha 2 trajo consigo la derrota, pero no fue lo más importante. Y es que al finalizar el partido, el dueño Fidel Curi Grajales regaló esas imágenes de pena ajena e impotencia,
cuando pasado de whisky se increpó a Edgardo Codesal, jefe del área técnica de la Comisión de Árbitros, al considerar que nuevamente se les afectó en las señalizaciones. El argumento del diputado priista era que la expulsión del Queco Villalba no debía ocurrir, y en su histeria desató un conato de bronca, donde agredió y provocó constantemente a Alex Silvante, que optó por ser más político y terminó escoltado a la salida del Pirata Fuente. Golpes no, señor Curi, golpes no. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ha sido golpeado el señor Codesal. Sí. Lo vimos, ha sido golpeado el señor Codesal. Y esto no puede ser. Absolutamente, reprobable. No la situación le dio la vuelta al país. En solidaridad, los nazarenos llevaron un moño blanco el resto de esa jornada y utilizaron playeras en su calentamiento, con las leyendas de México sin violencia, fútbol sin violencia y seguridad y respeto. El señor Curi, quien en un principio aseguraba no estar arrepentido, se vio obligado a disculparse al día siguiente. Nos hacemos de palabras y sí me molesté. Mis acciones de ayer no fueron buenas, definitivamente. Ofrezco una disculpa a la afición, a los aficionados, a los niños, que digo, es lo que yo hice ayer estuvo muy mal, definitivamente. Me dejé llevar por sí me dejé llevar, no está correcto lo que hice. Mientras que Reynoso aseguró que la situación era un desquite hacia su persona, ya que sus diferencias con el uruguayo se remontaban a los 80s, cuando dirigía a las Águilas y no se callaba sus malos comentarios a las decisiones del juez. Por cierto, que si quieres conocer en concreto algunos de los desencuentros que tuvieron, no te pierdas el video de la semana pasada, donde narramos algunas peleas en las canchas de nuestro país, incluyendo esa donde Codesal fue señalado por no controlar las legendarias semifinales del Clásico 82-83, que acabaron con más de 15 expulsados. A la espera de una sanción, los del Puerto se midieron el 19 de enero a los Alebrijes de Oaxaca, en el estreno de la Copa, donde buscarían sumar su primer triunfo del año. El Queco reventó la barrera antes de los 5 minutos. Luis Robles se quedó sin problemas un bombón lejano. Melitón cortó de puños y un balón parado se paseó por el baúl, sin encontrar rematador. El partido era rocoso, con dominio de faltas sobre llegadas. Godínez se pintó de amarillo al jalar la elástica de su adversario, y después se barrió para incomodar el servicio de un visitante. Don Fidel miraba desde el palco los intentos de su club, primero con un cabezazo directo a los de la cocina, y después con una bola del banderín que alcanzó a desviar el guardameta. Los mejores momentos se vieron a partir de los 30, cuando arrancó el intercambio de fogonazos que culminó con un festejo de caballo, aunque el abanderado se lo quitó por estar adelantado. Todavía no terminaban las acciones del primer tiempo, cuando el maestro decidió agitar las aguas y sacó a su amonestado en lugar de Luis Martínez. El 293 probó desde fuera y no hubo más por contar previo a los comerciales, que servían para echarse un coyotito por la infumable exhibición copera. A los 2 de regresar, Cristian Sánchez se tendió de palomita para sacar el peligro. El cafetero Borja soltó un chancletazo y casi de inmediato filtró para un compañero suyo en la jugada que subió los decibeles de la Guardia Roja, que pedía un penal. El Gori se quedó fácilmente con los pestañazos del rival, diestros y siniestros. Héctor Acosta no supo resolver un contragolpe para la causa oaxaqueña. Y la malaria de soldados caídos continuó cuando el número 9 le quedó de ver una asiática al de azul, que sufrió su banquito cuando salió a robarle la correspondencia. A Berber le reacomodaron las ideas con un contacto, y el reincorporado golero estuvo atento para quedarse otro tiro de castigo. Los veracruzanos pedían una mano en el área, y al ver que se les fue negada siguieron intentando, esta vez con un toque de Alan Zamora, que se fue directo con los baloneros. Ambos conjuntos apretaron el acelerador hasta el final. Los dirigidos por Flavio Davino pudieron mojar primero, de no ser por la grosería de su artillero, que destinó el rebote a un arquero ya vencido. Después la localía quiso imponer su ley con una chilena que abrió mucho. Sánchez estuvo a 2 milímetros de conectar la pinza, y cuando parecía que la repartición era un hecho, llegó el error infantil que abrió las puertas de la gloria, cuando el conserje regaló su despeje a los escarlatas, que no perdonaron la oportunidad y se llevaron los 3 puntos por obra de Diego Chávez. Robles voló para negar el segundo, mas el daño estaba hecho, y tras el canto del central se cosechó la primera victoria para el estado que nos obsequió Agustín Lara. La victoria se opacó con el castigo para el mandamás veracruzano, suspendido por 1 año de realizar actividades oficiales ante la FMF, como participar en las competencias oficiales, asistir a asambleas, firmar documentos e ingresar como visitante a cualquier parte del estadio que no fueran las gradas. El relevo en el poder se dio para su junior, Fidel Curi Mustieles, en cual Chavita Iglesias se quedó con las llaves de todo. El primer juego bajo la nueva administración fue en la fecha 3 ante Jaguares, contra el que igualaron 1-1 previo a viajar a la tierra del mole y medirse nuevamente con los alebrijes. Al igual que en el duelo anterior, Rodrigo sacó su lado salvaje y en menos de 4 minutos miró la preventiva. La pelota lloró a chorros por los maltratos, pues ambos escuadrones disfrazaron sus intentos de tumbar la barricada
con una serie de sandías y disparos sin ton ni son a la humanidad del cancerbero. La infame muestra llegó a su fin de la mejor manera, cuando al cuarto de hora se durmió la defensiva y el Yeyo Martínez colocó con maestría a favor de los anfitriones. 360 segundos después fue Chris Martínez quien se quitó el zapato y lo cambió por un guante, con el que guardó la redonda ante el vuelo del nacido en Nezahualcóyotl. El 81 trató de recuperar la confianza al recostarse para contener un testarazo. Padilla pidió su cambio por el Quesos González. Reynoso le dio instrucciones a su compatriota Meneses, y al compirri Cervantes le enseñaron la preventiva al equivocarse de deporte y querer jugar básquetbol. Sánchez cabeceó como defensa y desperdició la que ganó solo por arriba. Por su parte el silbante se comió un penal cometido sobre Borja, que dicho sea de paso exageró el contacto. Un aletazo de los Cazones hizo ola en el costado, y con ello se fue el 50% del partido, que guardó 3 goles para la segunda mitad. La primera diana tomó lugar cuando Román prendió de aire, y la número 5 se les dio en el botín de Alan Zamora, que dejó sin posibilidad a su guardián. El profe reaccionó con 2 cambios que cayeron de perlas para su conjunto, pues el ingresado Chávez repitió la maldad del encuentro anterior, al rematar como el poc-tapoc y equiparar los cartones con la complicidad del guardaballas. El ídolo americanista regañó a Tafoya y se regresó cojeando hasta su banca por los estragos de su operación, mientras el doctor Aguilar aplicaba vaselina para sellar el rostro de un malherido jugador azul. Nuevamente parecía que la equidad era un hecho, cuando en la última del partido el Rey del Mar abrió sus fauces y soltó la mordida letal mediante Edgar Andrade, que se tendió en la caja para decretar el triunfo y los 3 puntos, más 1 extra como premio por ganar la llave, con lo que llegaron a 7 en total antes de volver a casa. Ahí se vieron las caras con Xolos como parte de la jornada 4, y pese a ir ganando 2-0 dejaron ir la ventaja para salir entre abucheos tras quedar 2-2 y agravar su crisis liguera, donde los resultados eran poco alentadores. De vuelta en las animosidades de la Copa MX, tocó el turno de recibir a Lobos WAP, que hizo aullar a Godínez, pero de dolor, cuando le metieron un pisotón de los fuertes. Mochis Arias leyó atento un pase filtrado, y después recordó sus años mozos en la selección sub-17 de Chucho Ramírez, para desviar el latigazo de los rojos. Poco y nada regalaron los jugadores a su público, que miró a Sergio convertirse en malabarista tras un córner, y después adueñarse de otro cable, hora del paleta. El nacido en Chocó venía la de cuadros, aunque del lado externo, y otra vez fue Esqueda quien caló de zurda por arriba. Germán Ramírez sufrió los estragos de no calentar bien y tuvo que pedir el cambio por un tirón. Saucedo se excedió de galleta y fue hasta el 39 cuando hubo otra de peligro, gracias al fierrazo de Quique, que levantó al público a los asientos. En la segunda mitad, Hugo Cid le cobró a Martel el pisotón a su compañero y le dio su respectivo llegue, que costó una cartulina. El que vino de Tigres volvió a generar peligro tras machucar una pelota, y Calvo vio la bancaria en un duelo de fútbol a cuentagotas, que parecía concurso de faltas. Rubalcaba puso su nombre en la cédula de amonestados, Chava también, y el cafetero Borja fue quien nos recordó cómo se ganan los partidos, cuando la bajó de espaldas, y de media vuelta estuvo a nada de abrir el cascarón. El de Rulos mantuvo la mala puntería y le pegó al exterior. Pumita Chávez se quedó a nada de marcar por tercer juego consecutivo, y Gámez ilustró lo que fue este cotejo, con un disparo que bien pudo ser borrado de nuestra memoria, sin consecuencia alguna. Pa' colmo de los males, cuando la de Cuero finalmente se dignó de cruzar la línea, un patadón taekwondoín descontó a Mario Pérez, y sin válido la acción, Chiquilín ganó por los aires, sin dirección. El gordo Tejeda se quiso pelear con todo el mundo tras desesperarse. Martínez hizo grande al campeón del mundo, y nada extra hubo que contar, pues esta vez no tuvimos héroes tardíos en el puerto, que debería partir a los suyos para visitar a Querétaro en la liga. Frente a Gallos, la ilusión se hizo presente por unos minutos, cuando Furch abrió el tablero. Sin embargo, los plumíferos se pusieron las pilas para remontar y ganar 2-1, gracias a los tantos de Villa y Ricardo Esqueda, que dejaron chimuelo al Tiburón en un momento crítico, donde el técnico se jugaba el puesto ante el equipo de los Amores. Para su fortuna, el episodio con las Águilas culminó tablas, gracias a los goles de Rubén Sambuesa y Edgar Andrade, que gestó una pintura de cara al otro torneo, donde se metieron al Angelópolis para medirse otra vez a la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La primera llegó hasta el 10, cuando el ahora político le dio sin mucha dirección. Chávez obligó a que el zaguero de los empulgados salvara en el rectángulo. El emperador se tendió, pero midió mal, y en la siguiente hizo una de más al fusilar a Mochis, que se llevó del fogonazo. Saúl Orozco pintó a Lalo Gámez por un jaloncillo, y la primera de los blancos se dio gracias a un testarazo que no estuvo ni cerca en comparación al de Julio César. Obligó al lance de Checo. Zamora se arriesgó al autogol para desviar un centro complicado, y el Matute negó lo que hubiera sido el pepino del certamen, tras meter resorte a la chalaca del cuadro poblano. Al volver del descanso fue el local quien le pegó por arriba de la escuadra, y a Quintero le reventaron un leñazo que costó la ocre para el dorsal 7. Potrillo se revolcó en el tapete y evitó un córner, para que después bajara la cortina otro intento albo.
Por su parte, el huésped replicó con un zambombazo que bajó en Tlaxcala. El nacido en Sinaloa se estiró para tapar un balón parado. García contuvo un buen trazo. A Borja le quitaron el invitado con una puntual barrida. Y las manoplas de Arias acabaron con la seguidilla de amenazas en el arco. En los últimos 15, el cafetero la prendió hasta los cielos. Y los lupinos casi muerden cuando el de verde salió de su zona al achicar, aunque se quedó con la redonda. El del banquillo ni peló la intentona de Julito por seguir peleando una mano. Y terminaron echándolo, por lo que con todo y su paso descompuesto se tuvo que ir a vestidores. El guardián costeño empleó las yemas, y en las manos de su colega murió la esperanza de ver un festejo, por lo que volvieron a repartir puntos, con 2 partidos más por jugarse en el torneo. A partir de ahí, el míster viviría momentos complicados, debido a su decisión de solicitar un permiso especial para asistir a la boda religiosa de su hija, y ausentarse de las acciones contra el superlíder Rayados. Pese a las críticas, el chileno hizo caso omiso, y dejó como encargado a su hijo, que se quedó con las ganas de bailar el payaso de rodeo en las nupcias de su hermana. Y el que sí danzó fue el Monterrey, con una canción de 5 goles por 1. Esa semana también fue importante al presentar un acercamiento entre el mero mero de la comisión de árbitros, Héctor González Iñárritu, y la institución de color escarlata, que los visitó para limar asperezas por lo ocurrido previamente. El equipo vivió una competición llena de bipolaridad, y la única buena noticia es que ahora tocaba la cara linda, pues recibían a Jaguares para la penúltima fecha de grupos, con miras a nadar rumbo a los cuartos de final. El 23 de febrero de 2016 llegó la hora de responder quién tenía los colmillos más afilados. Villalpando se quedó fácilmente con un centro, y luego miró el trayazo de López, que fue abriendo. Melitón se sentó en una hielera, y desde ahí observó un zarpazo del otro portero. No obstante, tanto va el santo al cielo que al final lo alcanza. Y pasados los 10 fue una tontería de Luis Hernández, la carrera sardina. Sebastián Saucedo se encontró con un presente del juvenil, que quiso salir jugando cual Kaiser, y acabó perdiéndola como plebeyo, antes de mirar cómo el Pocho vulneraba su arco. A partir de entonces se vivió un paseo, donde el portero número 33 tuvo poco trabajo, con las réplicas lacandonas, que fueron un insulto para aquellos que hicieron el viaje desde Tuxtla Gutiérrez, solo para verlos. Luego de 45 minutos muy malitos, Veracruz volvió a buscar el arco, y casi lo encuentra al inicio del complemento, de no ser por la zona baja. El dorsal 14 metió una plancha de color naranja y se salvó de ir a descansar antes de tiempo. La papa le quemó las manos a Jorgito, que escupió un trayazo. Después el capitalino apartó con la mirada un tiro de castigo, y por el horrendo espectáculo la gente decidió hacer slam en las gradas. El papaya se encontró con una oportunidad de oro, cuando no se sancionó fuera de lugar, pero la impactó en el costado y dejó ir otra de las muy pocas que se dieron durante el trámite, que mejoró cuando se hizo adulto. Berber le pegó de aire para sacudir la red por donde no hace daño. Un cabezazo pasó por un lado, y nuevamente el segundo estuvo a nada de caer. Primero cuando la de Gajos no encontró un galán que la llevara al baile, y después con un buen ensayo que casi se convierte en tesis. Cristian Martínez no supo cómo girar el cuello y meneó los hilos del flanco equivocado. Al de azul casi se le escapa la trucha, y luego de no hablarse con su compañero provocó un córner que no fue a mayores. El feo Vera casi se disfraza de Maradona, pero se le cerró el ángulo, y la visita casi encuentra oro en un disparo lejano que rozó la carpintería. Así acabó el peor encuentro que dieron los protagonistas de este video, que aún así se mostraron sólidos y metieron cuerpo y medio en el tanque de los calificados a la siguiente fase. Después de empatar 1-1 contra Puebla, fue turno de viajar al sur para enfrentarse a los del argentino y sellar la obra para ganar no solamente el pase, sino el liderato de grupo. En la casa de Jaguares se dio un agradable compromiso, por fin, que arrancó las emociones antes del 5, cuando se pitó un penal a favor de los locales tras una mano. Juan Pablo Vigón, que desbordó para provocar la pena máxima, cobró perfecto y engañó al arquero para inaugurar los cartones, en un duelo donde el bigotón se guardó poco y alineó a los jugadores importantes. El maestro tuvo que ponerse un hielo en la rodilla, que seguía dando lata luego de años dilapidando su magia, y desde la banca veía con preocupación cómo los sureños lo superaban. Veracruz quiso despertar con un testarazo, y casi de inmediato encontró la más peligrosa, con un misil a quemarropa del Titancito, aunque el de rojo metió valiente las manos para desviar. El 17 anduvo participativo, la empalmó de fuera y consiguió ir al canto, desde donde llegó la igualada cuando el gigante de Aculchingo la metió con el cráneo. Damasceno Neto demostró que lo único que tiene de brasileño es el nombre, cuando disparó directo al cañón del sumidero. Emilio López reventó el horizontal, y en el contrarremate el Queco desperdició. El Pocho le pegó muy lejos, y el partido se condicionó por la expulsión de Gran Marín, al pasarse de confianzudo con el árbitro. Otro tiro libre del canterano Chiva puso un aprietos al gato con manchas, que casi tiene que ir a sacar el segundo. La Volpe se fue expulsado por reclamar. Torre le aventó el microbús a un rival, y el final del primer tiempo sirvió para calmar los ánimos de un juego que reservó lo mejor para su complemento. El 30 tuvo que jugar como líbero. Melitón cazó un intento sencillo,
y Adonai equilibró el número de jugadores en la cancha tras echar a Fernández, Castillo a Chavigón. Los escuadros le dieron vuelta a la tortilla en un ataque aéreo que terminó en diagonal para Hugo Cid, que entró como Pedro por su casa, listo para empujar. Sin embargo, la fiesta duró poco, y antes de que el cotejo llegara a la tercera edad, Dani González cobró como Cristiano Ronaldo y colgó un golazo a la escuadra para empezar a celebrar, con marometa incluida. El defensor estuvo cerca de hacer su hat-trick cuando ganó por arriba nuevamente, pero se quedó a centímetros y Neto la empalmó directo a los bitones. Noya la puso con la mano, literal, tras un largo saque de banda que alcanzó a Godínez para que empujara y pusiera el del gane. Desde la tribuna, el ex técnico nacional ordenó el ingreso de su nieto, Mauro Ricardo, quien hizo su debut aquella noche. El de amarillo salvó el liderato con una salida de Cristo para negar la equidad de Canelo, y sobre la hora se embuchacó un hoyazo verde, aunque terminaron las acciones. Así se oficializó el liderato de grupo y el pase a la siguiente ronda, donde 6 meses atrás habían caído contra Chivas en penales. Al terminar terceros de la general, a los jarochos les tocó medirse contra Tuzos, que fueron líderes del sector 3, con 14 puntos por encima del San Luis, Monterrey y Celaya. Los dirigidos por Diego Alonso eran uno de los peores adversarios que podían pedir, pues contaban con una plantilla llena de figuras como Rodolfo Pizarro, Chucky Lozano, Oscar Pérez, Eric Gutiérrez y Víctor Guzmán, a quienes el destino les tenía preparado ser campeones de liga en unas pocas semanas. A los de Hidalgo habría que enfrentarlos 2 veces al hilo, primero en el certamen copero y luego en la Liga MX. Sin embargo, antes de eso tuvieron que sortear al Atlas, que les dio su primer triunfo tras 9 juegos sin victoria en dicha competencia. Con los rojinegros vinieron de atrás y al final pegaron 3-2 con la ayuda del Ritual del Fuego, una actividad realizada al comienzo del partido, donde hombres pintados y ataviados con penachos quemaron algunos objetos, a la par que tocaron tambores con el fin de limpiar la mala vibra. Las buenas noticias no pararon ahí, pues además de la victoria obtenida se acrecentaron los rumores de la llegada de Marcelo Barovero, portero campeón de la Libertadores con River Plate, para el siguiente torneo. Y es que el Trapito, a nada de finalizar su contrato, buscaba un conjunto de menor presión para disfrutar sus últimos años en activo, y empezó a ser un nombre recurrente en las tapas locales, aunque al final no desembarcó en dicho estado, sino que llegó a Aguascalientes para enfundarse con los colores del Necaxa. El 15 de marzo, los de la UV recibieron al conjunto blanquiazul para apoyar su boleto rumbo a semis. Poncho Blanco se quedó con el primer envío de los rojos. El futuro jugador del PSV respondió sin mucho aspaviento. Irving se la regaló al cadenero, y Aquivaldo miró la preventiva por un jalón rigorista. El 10 anfitrión también se pintó de amarillo. Noya voló su testarazo. Albín probó otra vez al suplente del Conejo, y a Franco Jara le quitaron el inaugural, cuando ya se relamió los bigotes. El profe le perdió el miedo al éxito, y antes de los 40 hizo un cambio de corte ofensivo, para encontrar su recompensa en la jugada siguiente, cuando Juan Ángel puso a sonar la bamba. La conclusión. Meneses lo vamos a dejar. Uy. ¡Largo! El dorsal 13 se quedó con un toque largo que advertía peligro, y luego se tiró con un buen zurdazo de Gutiérrez, que rozó la pintura. En el segundo periodo, Furch remató descompuesto un ataque aéreo, y Fernando Andrés se preparó un taco con la espinilla del muñeco diabólico. Melitón casi se hace maletón al salir jugando, pero la suerte del campeón estuvo de su lado. El emperador hizo una escultura de museo que acabó en el córner, y el peso de las fallas complicaría la eliminatoria un par de minutos después, cuando llegó el empate tuzo. Rodolfo Pizarro fue quien silenció al Pirata Fuente al controlar un recentro de Urreta Vizcaya, darse la vuelta y empujar para ir al baile, que en el futuro iba a popularizar con otras camisetas. Sin embargo, el gusto le duró poco, y al 67 fue otra vez el Charrúa quien aplacó a la tierra de los pastes, tras conectar un lazo que se fue armando desde el arco contrario, donde supuestamente no se sancionó un penal. Alan Zamora quiso ponerle picante al juego, pero acabó enchilado cuando lo expulsaron por lastimar al Chucky. Y bajo el sauna costeño el reloj se fue condensando entre cambios y una cancha que se hacía cada vez más larga. Los de Diego Alonso amagaron con igualar, pero las de Spider-Man bailaron en la cara opuesta. Villalba le dio fácil con la frente, y en la frontera del área fue el de Tonalá quien se animó a intentar, aunque a los asientos. El segundero llegó a su fin, y ningún otro acercamiento fue efectivo, lo que selló el boleto rumbo a la antesala por el título para los del Maestro. Naturalmente el equipo más viejo del país quiso la revancha, y la tuvo en grande, pues en el siguiente compromiso, esta vez de liga, le clavó un contundente 6-0 a los Tiburones, que salieron como charalitos y no pudieron evitar la humillación, con hat-trick de Lozano incluido. El siguiente cotejo fue un 0-0 contra Dorados, y con ellos se declararon listos para buscar su regreso a la final de Copa, misma que no tocaban desde hacía 21 largos años. El obstáculo en turno era el Atlético de San Luis, que emparejó a 2 contra Coras y los echó en penales.
Reynoso preparó el aguachile y el cerco se vino abajo muy temprano en el juego, cuando un error defensivo dejó solito al Queco frente a Guillermo Iriarte y lo derribó al más puro estilo de la AAA y provocó la pena máxima. El Capi López cruzó y puso el escenario perfecto con el gol de vestidor, que significaba un nado gigantesco rumbo a la instancia soñada. Pero como ya se sabe que en el mar la vida es más sabrosa, al 11 llegó otra vez el caballo para relinchar, luego de un super saque de manos que viajó hasta su copete. El tercero casi se hace realidad tras un violento derechazo del Charrúa, y los primos del Atlético de Madrid quisieron reaccionar, en principio con un tiro libre, y después cuando Villaluz giró su cuello como el exorcista, pese a quien y así la colgó en el estrellato. El último clavo al ataúd llegó pasada la media, con una nueva caída del número 9, que esta vez no se dio el penal, y lo hizo válido en la base del poste. Con el juego definido, fue muy poco lo que tuvo que hacer el oriundo de Poza Rica para controlar el trámite, al quedarse todos los centros y tirititites que iban a sus coloridos accesorios. En el 50 San Luis pudo volver, pero dictaminó pobremente, y a Darwin Chávez le aplicaron una hurracarrana que lo dejó malherido. El ex nacional se quiso comer todo el guajolote, y en vez de ceder a Julio César abrió mucho el zurdazo, que pudo convertirse en el tanto número 4. A la par que el lujo del fútbol mexicano presumió una codera que protegió una lesión en el brazo, que lo alejó prácticamente todo el semestre, pese a que era refuerzo estelar. Diego Montaño señaló castigo cuando tumbaron a Campos, y desde los 11 pasos fue Vinicio Angulo quien puso a celebrar a los 40 potosinos que hicieron el viaje a tierras playeras. El rápido de Lontué, que no era un favorito del técnico, dejó ir la oportunidad de entrar en su gracia cuando falló frente al marco. Y en el suspiro final, Otoniel pateó por encima para que el silbante decidiera terminar las acciones y hacer oficial el pase para la ciudad de los 4 nombres. El único ensayo antes de la gran final fue una derrota de 2-0 contra Santos, que ya de poco importaba, pues todo el mundo tenía la mente puesta en levantar el florero y ganar así medio boleto a la Copa Libertadores. El antagonista sería Necaxa, líder del sector 4 con 15 puntos, donde quedó arriba de Mineros, León y Monarcas. Los electricistas echaron en penales a Tijuana, luego de empatar a 1. Y en semi sorprendieron a todo el mundo cuando eliminaron al favorito Cruz Azul, que cayó 2-3. El escuadrón que entonces militaba en el ascenso buscaba convertirse en el segundo equipo de la división plateada en lograr las guirnaldas desde la restauración del certamen. Por su parte, los escualos no solo querían cortar su sequía, sino alcanzar un nuevo título copero, tras haber vencido a Chivas en la 47-48, a la par que intentarían romper su racha de subcampeonísimos, pues cayeron las ediciones de 1950, 1968 y 1995. Esta última le daba un sabor añadido al duelo, pues era la posibilidad de cobrar deudas ante los Rayos, quienes ganaron durante dicho partido 2-0, gracias a un potente plantel que dominó en nuestro país. Las cosas habían cambiado bastante desde entonces, y ahora los cazones saltaban como favoritos por su estatus de jugar en la máxima categoría, y además ser locales. El ímpetu se notó desde un inicio. Alentados por su guardia roja, los jugadores probaron con ataques aéreos sin mucha suerte. La lucha era intensa, y a los 7 minutos un punterazo obligó a que el vestido de verde se tendiera. Al killer albiceleste le dieron un abrazo que Marco Ortiz no sancionó. Martínez empujó a Gallegos antes de escupir algunas linduras. La pedrada de Jorge Sánchez ahogó en un zapato. Gallardo le pegó una sonrisa del cuadrángulo, y en la esquina un tímido cabezazo no creció más. Zamora soltó un hachazo y provocó otro tiro de castigo, y Sijara pateó sin requerir más que una mirada de resguardo. Y los del puerto coquetearon con el festejo, pasando el cuarto de hora, cuando obligaron a una salida del guardaballas, y con el portón abierto la mandaron a la publicidad cervecera. El Gorila obtuvo un chance en el banderín, que Fernández rechazó, y Eric Vera probó en el arco contrario. Furcho bajó en el rectángulo, y se la quitaron con una barrida. Gallardo ganó todos los servicios por aire, y un disparo exterior no inquietó ni a los narradores. Harto del accionar de su equipo, Reynoso decidió ajustar, por lo que ingresó a Lugo y Peñalba, para después ser regañado por protestar un foul. Sánchez reventó el esférico en la barrera, Padilla bajó al 9, y la mejor llegó al 44, cuando el Queco se encontró un bombón que obligó al manotazo del cancerbero. En el añadido fue el nacido en Winifreda quien tocó el timbre cuando le pegó de media, y con ello se llegó a la rehidratación previa al último tiempo del cotejo, donde aguardaban 5 dianas y la definición del campeonato. Horst remató un costado y JC no pudo controlar un buen toque filtrado, pero obligó al despeje defensivo que se tradujo en córner. Ahí se abrieron las puertas del cofre, que escondía un lindo tesoro en forma de corona, para que el Cid campeador se la pusiera en la mollera y explotara así la pirotecnia. Allá viene el servicio del Queco. ¡Cabezazo! El huésped descargó su angustia con una patadilla de amonestación y trató de meterse al juego con un chumbazo iluso del ratón. Chaurand casi vacuna, y en la réplica el tocayo de lateral, que milita en el Ajax, firmó con un martillazo el 1-1,
para silenciar al coloso del fraccionamiento Virginia. Los escarlatas casi recuperan la ventaja con un centro desde la bandera, que no encontró a su príncipe encantador, y el ex Cruz Azul desbordó para un nuevo cobro desde el vértice. Ahí por fin vendría la explosión imperial, cuando el que ahora es ídolo en Atlas metió su calavera y recuperó una ventaja que jamás se iría, pese a la insistencia de los visitantes por recuperar la pelota y jugar pronto. En los 30 finales casi llega el siguiente tanto, de no ser porque la defensiva aguantó el asedio del anfitrión, que se decidió a definir la contienda y dejar de sufrir. El Pipe, que pasó de noche, salió por Jonathan Valdivia. Edgar Hernández capturó una diagonal y el Dorito siguió con su magia, tratando de imitar las del torero Joaquín, lo que desesperó a sus oponentes, quienes le mostraron el filo de la navaja. Sin embargo, esto salió contraproducente, pues en nuevo cobro de castigo apareció el patroncito para hacer el tercero y confirmar que a punta de cabezazos el ansiado título estaba por venir. El anotador hizo falta en los linderos del área, pero su saga estuvo a la altura y rechazó todos los servicios al corazón que buscaban la red. Ya luego, para conseguir peso ofensivo, Kevin Chorán salió por Rodrigo Prieto, que arrolló a su tocayo previo a la intentona necaxista. La cara del asistente técnico denotaba que la misión remontada era imposible. El maestro quemó su último cartucho para ingresar a Meneses, y Poncho Sosa hizo lo propio con Alan García a 11 minutos del final. El 21 se trepó en su avión para negar un fogonazo espectacular. Vera le dejó uno de ardilla a Paganoni, y Gallardo dio los pasitos atrás para cazar un hoyazo. A 2 del veredicto, la victoria era prácticamente un hecho que clamaba por su cereza, una que llegó en los pies del Tino, con su helada resolución, para que Melitón Hernández pudiera mostrar la fe que cargaba su playera. Mira qué buena pelota, Julio Furch en el cuarto Furch. ¡Gol del Veracruz! ¡Golazo de Julio César Furch! Pudo haber quinto bueno de no ser por un rechace dentro de la caja y la falta de potencia en el intento de Meneses, aunque las acciones ya eran de más. Y finalmente el central hizo caso a las sugerencias de Carlitos por terminar, decretando así un festejo que llevaba contenido 792 meses. Más de 24.800 días después, Veracruz recordó lo que era ser monarca, destapó sus vitrinas y desempolvó los carros alegóricos para el desfile. Su técnico no hizo mucho circo, con las pocas fuerzas de sus rodillas se hincó para rezar, dedicando un mensaje especial a su hijo José Antonio, fallecido de cáncer 2 años antes, cuando tenía 40. Después de la medalla y ver al Capi levantar el cáliz, se retiró a descansar para dejar de la fiesta a sus pupilos, que en un camión se fueron hasta el malecón y de allá a la macroplaza para el festejo que se extendió hasta las 2:50 de la mañana y en el que inclusive se prometió la construcción de un nuevo estadio. Imagínese usted. Tristemente, la fiesta tuvo su cruda infernal cuando de regreso en la Liga MX fueron derrotados por los Diablos Rojos 4-2. No obstante, el ceviche los alivianó, pues se confirmó el descenso de Dorados, su rival por salvar la categoría. Sin embargo, los rumores de la llegada del maestro Benjamín Galindo empezaron a sonar, con todo y que el otro maestro pensaba que con lo ocurrido en la Copa tendrá las credenciales para mantenerse, algo que finalmente no se dio, pues el 12 de mayo se anunció su salida. A pesar de todo, la despedida no fue en malos términos, pues el sudamericano quedó como asesor del equipo y aseguró que la decisión fue tomada por él para continuar con su rehabilitación en la rodilla y pasar más tiempo con sus nietos. Con su partida se cerró el último gran capítulo en la historia del conjunto, que a partir de ahí pasaría de la luz a la completa oscuridad, marcada por disputas políticas, polémica, adeudos en el pago de salarios y vergonzosas rachas perdedoras que le dieron la vuelta al mundo al alcanzar 41 partidos sin victoria. 3 años más tarde de su histórica victoria, la institución fue desafiliada y su dueño acabó en la cárcel al ser acusado de fraude. Aunque recuperó la libertad y ha señalado su deseo por revivir al club, la fanaticada roja sigue esperando el día en que resurjan desde las profundidades del mar para recuperar su sitio como un equipo de leyenda del fútbol mexicano. ¿Quién crees que fue el jugador más determinante para conseguir el título de Copa? ¿Piensas que algún día el Veracruz vuelva a ser lo que antes fue? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y compartirlo para que más personas conozcan la historia del terror que conquistó los mares coperos. Y por supuesto que si todavía no te suscribes, anímate a hacerlo para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.